Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy, dentro de las historias de nuestros museos en América Latina, tenemos la alegría y el gusto, y particularmente yo por mi vínculo con Panamá, porque yo estoy vinculada a Panamá hace años, que he ido allá y he estado en la Ciudad del Saber y he sido recibida muy amorosamente por los panameños. Muchos de ellos me han abierto las puertas de una cantidad de universos increíbles que ocurren en Panamá. Y dentro de ese cariño tan enorme, hoy vamos a contar una historia que ustedes no se la creen. O sea, cada historia de los museos en América Latina es una cosa, es una epopeya, es un viaje, es una apertura de posibilidades, y como siempre somos latinoamericanos, las dificultades no dejan de asistirnos y de presentársenos para cada una de las grandes obras que significa ser un museo. Hoy nos vamos a ir a un lugar donde ustedes no se imaginan. Vamos a hacer el Biomuseo de Panamá. Entonces nos vamos a meter en la geología, ya después de haber transitado 3 universos arqueológicos a través de los 3 primeros museos de la serie, y de habernos metido en la modernidad plástica del arte latinoamericano en el Malva. Nos vamos para un lugar muchísimo más antiguo, nos vamos para los orígenes de todo, nos vamos para la geología, para entender la importancia de lo que es el Biomuseo en Panamá, única obra arquitectónica diseñada por Frank Gehry en América Latina. Para arrancar de cualquiera de estas historias, nos toca volver al mismo punto de partida a donde volveremos tantas veces en nuestro recorrido, a los gabinetes de curiosidades. Pues que resulta que los gabinetes de curiosidades es donde va a surgir prácticamente la historia natural como tal, porque los gabinetes estaban compuestos por rarezas que la gente coleccionaba. Coleccionaban animales, partes de animales, plantas extrañas, fósiles, cuanta cosa llegaba que eran capaces de traer, o les llegaba rocas, minerales rarísimos. Pero el que coleccionaba el gabinete de curiosidades no tenía realmente una idea de lo que tenía ahí. Entonces tenía que llamar gente que le interpretara qué eran esas cosas, de dónde venían esas rocas, qué minerales eran esos, de dónde venían esos animales. El gabinete de curiosidades es, como su nombre lo indica, el producto de la curiosidad humana, el producto del coleccionismo, de la rareza, de esa búsqueda por todas aquellas cosas que tú no conoces ni entiendes, pero quieres conocer, que es el principio también del ansia de conocimiento humano. Entonces, en la medida que invitaban gente para que interpretaran qué había en los gabinetes de curiosidades, aquellos que fueron invitados a explicar de dónde venían estas rarezas se van convirtiendo poco a poco en los pioneros de la ciencia moderna, porque allá en los gabinetes de curiosidades empiezan a establecer similitudes
entre las plantas, entre los animales, y empiezan a establecer las conexiones del mundo natural y empiezan a desarrollar las taxonomías. Y empiezan a decir estos se parecen a estos y estos se parecen a estos otros y aquí podemos establecer una línea de patrones y así es que van desarrollando sobre la pura empiria de los gabinetes de curiosidades lo que va a ser la ciencia moderna y lo que va a ser también se conocía en un principio como la filosofía natural. Contrariamente a lo que nosotros nos imaginábamos, en estas épocas todavía no había una separación entre la religión y la ciencia y se consideraba que estudiar la filosofía natural era entender el libro de la creación, así es que surge. Entonces surgen personajes tan supremamente curiosos como Athanasius Kircher, un jesuita, considerado como el hombre más sabio del siglo XVII, un curador increíble de los gabinetes de curiosidades que se dio a la extrema tarea de calcular el tamaño del arca de Noé de acuerdo con las especies de animales que conocían en la época. Hágame usted ese favor, pónganse ustedes en el tema de meter toda la biodiversidad que conocemos de las especies en el arca de Noé, a ver de qué tamaño podía ser el arca de Noé. Eso era una de las cosas que, por ejemplo, se le ocurrían. Así, los elementos naturales de los gabinetes de curiosidades empiezan a separarse del resto de los elementos. O sea, de los elementos que tienen un origen cultural, vamos a hacer unos que tienen un origen natural. Y esas primeras colecciones son los orígenes de los museos de historia natural. Y esas colecciones van a ser fundamentales para que personajes como Carl Linneo es el que nos va a hacer la clasificación fundamental de los reinos y todo, sueco, nacido en Uppsala, cuyo museo está también allá en Uppsala, el Museo de Linneo. Es el clasificador, digamos, por excelencia. Luego el barón von Humboldt con sus viajes. George Cuvier, que entre otras curiosidades descubrió que las ballenas eran mamíferos. A partir del estudio de sus huesos se dio cuenta que a diferencia de muchos otros peces, ellos no son peces, son mamíferos. Y, por supuesto, el propio Charles Darwin. Todos ellos se alimentan de los gabinetes de curiosidades que van a ser los antecedentes de los museos de historia natural. Entonces, estos gabinetes se volvieron ventanas de lugares muy lejanos a donde esta gente nunca iba a ir. Y empezaron a iluminar ese desconocimiento que tenían los europeos del resto del mundo que no eran ellos, pero que solamente empezaron a entender a través de los objetos que les llegaban a sus gabinetes de curiosidades. Lo mismo que Champollion empezó a leer los grabados que llegaban de Egipto y a ver qué podía hacer eso. Él nunca fue, pero se lo inventó con su genio lingüístico. Entonces empiezan a interpretar allí en Europa, a partir de los gabinetes y de lo que llega, ¿qué es el resto del mundo? Y ese es el origen de lo que van a ser los famosos museos así pues descomunales y tremendos como el Museo de Historia Natural de París, el Museo de Historia Natural de Londres y el de Nueva York, que son pues una vaina muy impresionante. Entonces, este es el origen de los museos de historia natural. Este es un museo, que le vamos a contar es un museo entre la historia natural y el arte también, porque la figura de Frank Gehry y toda la maestría arquitectónica que tiene es una parte importante del mismo relato. Pero para poder llegar al biomuseo nos vamos a remontar a hace 3 millones de años, porque resulta que hace 3 millones de años, y por eso les digo que este programa los va a llevar a lugares insospechados y a tiempos geológicos que normalmente uno no habita en la vida cotidiana. Resulta que hace 3 millones de años se completó un proceso que en realidad había empezado hace 45 millones de años. Y era la formación de una serie de islas de origen volcánico que se van sumando, se van agregando, hasta que en un momento van generando como una especie de corredorcito, un corredor que de golpe se cierra a una distancia tal que se vuelve un paso. Y ese paso es el paso entre América del Norte y América del Sur. O sea, nosotros tenemos como 2 bisagras, ¿sí me entiende? Bering, el estrecho de Bering, por donde pasaron todas las especies para llegar a América, y el otro va a ser el Istmo de Panamá. Esto ya lo dijimos en un programa, lo vamos a repetir. América existe por Panamá.
sin Panamá, sin el Istmo de Panamá, seríamos dos enormes masas de tierra flotando en océanos separados, pero no seríamos América. Pero al poderse establecer ese paso, va a ocurrir una cosa absolutamente increíble, y es que eso va a determinar la enorme biodiversidad del continente, porque ahí va a haber una de las cosas que a mí me parece más emocionantes, el gran intercambio americano. Es el momento en el cual, a partir de esa posibilidad de tránsito, la fauna del norte y la fauna de Sudamérica empiezan a migrar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, en este proceso, los felinos, los tigres dientes de sable, los lobos, los osos, los mastodontes, empiezan a aparecer de un lugar a otro, pasaron del norte al sur, mientras que las aves del terror, los tigres marsupiales, que eso es un oxímoron de la biología, los armadillos, los osos perezosos gigantes, las zarigüeyas, empiezan a migrar al norte y se establece una conexión permanente de especies que están bajando y subiendo a través de este corredorcito que se nos armó, que es el Istmo de Panamá. Entonces eso nomás ya es una cosa increíble. Por supuesto, después vendrán las culturas, eso es parte de lo que va a estar en el biomuseo. Entonces el surgimiento del Istmo de Panamá va a ser un fenómeno planetario. Y en esa medida ellos dicen que todos somos panameños porque el surgimiento de esto hace posible una gran cantidad de cosas para la especie. Entonces va a surgir el neotrópico. El neotrópico hace que la gran región de América Latina esté inscrita dentro de este entorno natural. Es lo que va a determinar la región biogeográfica que nosotros somos. Con el surgimiento del Istmo de Panamá, el planeta empieza a tener cambios de orden mundial. Durante estos 3 millones de años, Panamá ha separado los dos océanos. Entonces aparece un océano hay un mar que es el Caribe, que es un mar cálido de arenas coralinas. Es el famoso Caribe que hace la diversidad cultural más explosiva, maravillosa, sabrosa y fantástica que tenemos. Y por el otro lado está el océano Pacífico, que es un océano que tiene otras características totalmente distintas en las aguas, la corriente de Humboldt, esto es otra cosa muy diferente. Entonces esto va a dividir los océanos y va a unir los continentes, va a unir el continente para crear América. Entonces, todo esto durante estos 3 millones de años y con la separación de los océanos y la idea del intercambio de especies entre las Américas va a permitir que la fauna amazónica colonizara zonas del norte muy lejanas como México, y es el responsable de la enorme biodiversidad que tenemos tan impresionante. Se atribuye al surgimiento del Istmo de Panamá el desarrollo de los arrecifes de coral y el inicio de un nuevo patrón de circulación oceánica mundial, y contribuyó a la glaciación del hemisferio norte y al cambio del clima de los trópicos. Por eso les digo que es un fenómeno planetario. Debido al Istmo de Panamá, los vientos que atraviesan las corrientes del Golfo se calientan y Europa está a salvo de la congelación durante el invierno. Ya que le llegue gas o no es otra vaina, pero a partir de esto están a salvo de la congelación. Incluso es posible que los ancestros de la raza humana bajaran de los árboles a causa del cambio climático en África, que fue también un producto del surgimiento del istmo. O sea, la mayoría de las especies que son antecedentes de los homínidos estaban en los árboles, es lo que sabemos. Pero en la medida en que va a haber cambios climáticos enormes, porque cambios climáticos ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, muchos, entonces las sabanas se hacen más extensas, los bosques se van acabando, y en la medida en que los bosques se van acabando y las sabanas se van haciendo más extensas, especies anteriores a nosotros que vivían en los árboles se cree que bajaron de los árboles y empezaron a caminar por las sabanas, por el cambio climático que hubo en África, y eso hace posible también que nosotros empecemos a caminar y terminemos encontrándonos. Entonces, digamos, nos vamos a meter a este mundo
tan fantástico de los cambios climáticos, de la separación de los océanos, del encuentro de todas las tierras para formar este corredor, para que exista Panamá. O sea, todo eso va a pasar para que exista Panamá. Entonces, una vez que existe Panamá, vamos a contar una quijotada. Mire, todos los museos en América Latina atraviesan toda clase de dificultades, pues estamos en América Latina y aquí todo es sabroso pero difícil. O sea, es la realidad nuestra. ¿Para qué le digo que no? Sí, cada historia de un museo es un complica hasta que lo logramos. Este no deja de serlo. Entonces, esto es una historia quijotesca que vamos a proceder a contarles, además con el cariño y con la alegría con que nos la contaron a nosotros en uno de los diálogos más deliciosos y más amenos que nos hicieron para contar esta historia. Dicen ellos que el biomuseo es una especie de abejorro victoriano. Es el símil de una anécdota maravillosa que decía que en la época victoriana, cuando empezaron a ver los abejorros, no entendían por qué volaba un abejorro, que tenía todas las condiciones adversas para volar, o sea, eso no estaba hecho para volar, pero volaba. Entonces dicen que el abejorro vuela porque no sabe que no puede volar. Así, esa fue la explicación que dieron en la Inglaterra victoriana del vuelo de los abejorros. Entonces dicen que el biomuseo existe porque no sabe que no puede existir. O sea, que la dificultad es muy grande. La historia comienza en la relación del arquitecto Frank Gehry, que es uno de los arquitectos contemporáneos más importantes del planeta, y les digo, el que hizo el Museo de Guggenheim en Bilbao. Eso es un museo cubierto de capas de titanio como escamas, haciendo la simulación de una carpa que Frank Gehry tenía en la bañera cuando era chiquito y que la va a convertir en la fachada principal con placas completamente asimétricas, con unos espacios absolutamente increíbles. Eso es una obra de arte maravillosa, el Museo Guggenheim de Bilbao. Este es uno de los personajes más importantes, pero entonces resulta que su esposa es panameña. Entonces, el hecho de que su esposa es panameña quiere decir que él conoce Panamá, y en 1997, durante la inauguración precisamente del Guggenheim de Bilbao, que les digo, eso es una vaina descomunal, y es el que tiene ese perro de flores. Seguramente ustedes alguna vez han visto la imagen de un perrito de flores gigantesco. Ese está al frente al Guggenheim de Bilbao. Y entonces resulta que el amigo panameño de Frank Gehry, Rodrigo Eichmann, le dijo, ahí como medio en chiste, como hablando, le dijo, oye, ¿y tú por qué no te diseñas un edificio así en Panamá? ¿Por qué no te has diseñado un edificio así en Panamá? Y Frank Gehry le responde, pues porque no me lo han pedido, nadie me ha dicho. En uno pues haber sabido. Entonces Eichmann lleva la idea a Panamá, y en 1998, en una conferencia para planear un gran programa nacional de turismo, y porque se alinearon los planetas, como nos dicen los panameños, Gehry era uno de los invitados a la conferencia, mira vos. Y entonces se le planteó la propuesta de construir un edificio diseñado por él. Y efectivamente Gehry dijo, no, pues sí, me suena, chévere. Va a pasar en 1999 una cosa de una importancia absoluta, capital, histórica, tremenda. La devolución a los panameños por parte de los Estados Unidos del Canal de Panamá. Estos son unos de los titulares más grandes en la historia del continente. Yo siempre me acuerdo mucho, decía, esto es un hecho para toda América Latina, porque ese canal, precisamente por la condición geográfica de Panamá,
se convirtió durante la época de la expansión de los Estados Unidos en su proyecto del Pacífico y del Atlántico para unir los dos océanos a través de un canal interoceánico en un proyecto de Estado. El proyecto lo había iniciado Lesseps, el francés, después de que había hecho el canal del Suez, que era parejito. Pero cuando se va a meter a Panamá, toda la reputación que lo había precedido en el canal del Suez se le va a venir abajo y eso va a ser una tragedia, porque esto tiene desniveles, tiene el lago Gatún, tiene el Cerro de la Culebrilla, tiene una cantidad de dificultades geológicas que él no pudo remontar, amén de la fiebre amarilla que mató 22.000 trabajadores que uno los ve enterrados en el cementerio francés, que es una vaina absolutamente desgarradora. Entonces el tipo no pudo, se le fue y además no podía ser una empresa estatal porque con la doctrina Monroe de América para los americanos no podía haber intervención directa de los gobiernos europeos en ninguna obra de América Latina. Entonces este proyecto, que le cuesta a Lesseps el resto de su existencia, prácticamente muere arruinado y además desacreditado, se va a convertir para los Estados Unidos en un proyecto de Estado. Y le van a meter toda la ficha y le van a meter toda la ingeniería después de que aprovechan todo lo que los franceses ya hicieron y sobre los franceses se montan para hacer una obra descomunal con el sistema de esclusas, que es lo que permite poder manejar el desnivel que había entre el lago Gatún. Cuando están haciendo esta enorme obra, de ahí del Cerro de la Culebrilla van a sacar unas piedras y van a hacer un relleno en un lugar que se llama Amador. Y ese lugar que se llama Amador son tierras, digamos, que van a ser dentro de esta gran obra y que son rellenos sanitarios, digámoslo así, de lo que se bajó del Cerro de la Culebrilla. Entonces, bueno, allá hay una tierra. Y esto, como les digo, fue un proyecto de Estado de los Estados Unidos que además durante toda la Guerra Fría cumplió un papel absolutamente importante, hizo de Panamá uno de los epicentros de la Guerra Fría en el continente. Cuando la Guerra Fría termina, y durante el tiempo de Omar Torrijos es el que le quita a la condición del Canal de Panamá la palabra a perpetuidad y lo deja para 1999. Esa es la vuelta que hace. Y eso hace que en 1999 vayan a devolver el canal. Y la facticidad de que lo devuelvan es porque se acabó la Guerra Fría y cayó la Unión Soviética, o si no se hubiera complicado mucho la cosa, porque con la política de los dos bloques esto no era sostenible que ellos devolvieran el canal. El Tratado Carter-Torrijos es lo que permite la devolución del canal, que se pacta para 1999, antecitos de que empiece el siglo XXI, antecitos de que llegue el año 2000, al que se le puso tanta proyección y tanta ficha. Entonces, bueno, ¿cómo les parece que un día devuelven el canal de Panamá? Eso es una cosa impresionante, las escaleras donde devuelven el canal, la ceremonia de devolución. Esto el general Torrijos lo llamaba la quinta frontera, porque Panamá limita con Costa Rica, con el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico, con Colombia. Sí, y resulta que el general Torrijos decía, pero aquí queda una quinta frontera, y es la frontera del país Panamá con el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá había una nacionalidad diferente de gente que nacía y vivía dentro del canal, que eran estadounidenses, pero que nunca habían ido a los Estados Unidos y se llamaban Zonians, porque habían nacido en la zona del canal. Eso era una franja de tierra importante dentro del territorio panameño, que era totalmente gobernada por los Estados Unidos. Como era un proyecto de Estado, pues eso era literalmente un pedazo de los Estados Unidos en Panamá. Por eso la devolución del canal es importantísima para nuestro relato, porque al devolverle el canal a los panameños no solamente van a fortalecer su economía, no solamente van a desarrollar un plan de turismo estatal enorme, sino que empiezan a tener un espíritu nacional. Esto para la identidad panameña, acuérdense que el problema nuestro siempre es narrarnos y saber qué somos. Eso es un tema en América Latina de nunca acabar. Entonces, para ellos pues es particularmente crítico por la influencia permanente de los Estados Unidos y por la enorme y diversa composición de naciones que hay en Panamá.
En Panamá hay gente de la India, hay gente de la China, en Panamá hay judíos, en Panamá hay unas comunidades indígenas ancestrales poderosísimas que son los cunas, y hay una tierra, Cunayala, con 365 islas que son un distrito diferente. Hay un Afro-Panamá poderoso y tremendo. Panamá es un crisol de encuentros de pueblos, de encuentros con los pueblos árabes y los judíos. Siempre hablamos que todos los que tienen guerra llegan a Panamá, dejan sus guerras de lado y se ponen a hacer negocios, lo más de bueno. Allá en Panamá la gente se encuentra es para hacer negocios y para ponerse de acuerdo. Todas las guerras dejan atrás cuando tú te vas a vivir a Panamá. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena para gozar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ay, tú tienes un caminado que me tiene trastornado y cuando baila la murga, oye mamita, qué bueno está. ¡Epa! Palmiro, familia. Y Douglas y compañía. Entonces esto a Panamá le da una fuerza, le da la convicción de ser una nación que puede continuar su proceso de identidad truncada por la presencia de un canal que atraviesa todo el país. Entonces, cuando usted entrega el canal, esas zonas que pertenecían al canal de Panamá las vamos a llamar zonas revertidas, es decir, zonas que se revierten al dominio y a la nacionalidad y a la soberanía del pueblo panameño y que antes pertenecían a los Estados Unidos dentro de la presencia del canal en el Istmo. ¿Ve? En las zonas revertidas vamos a hacer una cantidad de cosas. Vamos a hacer una vaina maravillosa que es la ciudad del saber, que es donde quedaba una parte importante de las residencias del canal, que hoy por hoy son una serie de auditorios para el encuentro del conocimiento. Yo tuve además el honor de presentarme varias veces en la ciudad del saber y por eso le tengo tanto cariño, porque allá me encontraba con los panameños para contarnos historias. Entonces ellos van a revertir estas zonas y van a hacer una cantidad de proyectos con esto y van a hacer una cantidad de país con esto. Entonces en ese momento se va a crear lo que se conocerá como la Fundación Amador por este territorio que les cuento, que ha sido un relleno, que a partir del Cerro de la Culebrilla se va a crear una cosa que se llama Fundación Amador, que es una fundación pública para recibir terrenos en el proceso de reversión de tierras. De este fenómeno que les cuento yo de las zonas revertidas, uno llega a Panamá y empieza a escuchar una cantidad de categorías que no conoce antes. Sí, zonas revertidas, cintas costeras, un poco de cosas, pero la zona revertida es un fenómeno único de Panamá con respecto al resto del planeta Tierra. Entonces, allá es donde vamos a hacer lo de la Fundación Amador, la institución pública, pero la idea es no sacar dinero del Tesoro Nacional. Eso es muy importante como dentro de las condiciones que se plantean. Entonces toca que el Estado le haga un préstamo para iniciar la construcción de estos centros. Amador era una antigua base militar durante la época de los Estados Unidos en el canal y durante la época de la zona de reversión se la van a entregar al gobierno panameño y la idea es construir un museo en ese lugar como símbolo de soberanía y de identidad y a partir del territorio cambiar el relato panameño. O sea, esa es como la apuesta cultural. Acuérdense que siempre que nosotros estamos haciendo la historia de los museos, hay una historia de cuál es el momento de país en que ocurre el museo y cuál es el mensaje que el museo quiere dar. Y el mensaje que el museo quiere dar es algo que siempre rescatamos, porque es por qué se hacen los museos. Los museos son mensajes, los museos son precedentes, los museos son puntos de identidad, los museos son afirmaciones de los pueblos a partir de relatos que quieren que permanezcan en el tiempo. Sí, como habíamos visto en el Malva era para fortalecer el arte latinoamericano, en el Museo Antropológico era por la apuesta de un México tremendo. Bueno, esto es la apuesta de la identidad panameña y de la soberanía en una zona revertida de allá de Amador,
donde se va a hacer esto. Pero la condición, Goering, para diseñar el museo, puso 3 condiciones para el proyecto. Una, que no podía ser administrado por el Estado y que la propuesta se le debía presentar a la comunidad, o sea que esto tenía que estar de acuerdo con la comunidad de los panameños. Así, en el 2001, el simposio organizado para presentar el proyecto a la comunidad y al director del Smithsonian de Washington. Es el único museo que está vinculado con el complejo de museos del Smithsonian en Washington, fuera de los museos que hay en Estados Unidos. Él propuso un museo que contara la historia de Panamá, pero la historia natural, la historia geológica de Panamá, por el acontecimiento tan impresionante que es el surgimiento del Istmo. Y era un museo que nos hablara de los últimos 65 millones de años. Por eso este museo es único en nuestro relato, porque nos lleva a tiempos geológicos literalmente inmemoriales para nuestra propia especie, que son posibles por el proceso que facilitaría el surgimiento del Istmo de Panamá. Entonces, listo, Frank, todo bien. Entonces la idea va a ser aceptada por Frank Gehry, por el gobierno y por la comunidad de Amador, pues que es la directamente involucrada porque es la población que está ahí. Así, en el 2003 se cumple el centenario de la independencia de Panamá. Panamá se independiza de Colombia. Para Colombia eso es una polémica impresionante porque se conoce como la pérdida de Panamá y eso a Colombia le baja la autoestima y la deprime. Y para Panamá es una maravilla porque realmente es la existencia de Panamá como tal. Y la independencia de Panamá está inmediatamente pactada para ser reconocida por los Estados Unidos y que eso hiciera posible la construcción del canal, porque una de las razones por las que Panamá se va es porque el Congreso colombiano no aprobó la construcción de un canal y eso no le dejaba a Panamá salida en la historia. Bueno, eso en sí es una historia tremenda, pero el asunto es que estamos en el centenario de Panamá y ahí en el centenario de Panamá se celebra pues el primer centenario, pero entonces no había suficiente dinero para la construcción de este proyecto que costaría para ese momento $40 millones, una fortuna. Eso sigue siendo billete, pero en esa época era mucho más billete. Y entonces, ¿cómo nos los vamos a conseguir? O sea, acuérdese que todos los museos en América Latina hay que conseguir desde el billete. Fíjese, el pobre señor de Zipán, por allá por Washington, consiguiéndose el billete para hacer el museo en el medio de que... Bueno, pues haga de cuenta. Entonces hay una estrategia de financiación. Y después llega Martín Torrijos al poder y paradójicamente Martín Torrijos va a tener una política de restricción al gasto público. Digo paradójicamente porque su papá fue el que hizo posible la entrega del canal. Va a haber una política de austeridad en el gasto. Entonces se reduce el gasto público. Entonces el proyecto en el 2006 se detiene, cuando ya habíamos hecho todo eso, ya todo se había hecho para que se lograra, pues ¿cómo te parece que se detiene? Entonces, el biomuseo perdió el apoyo popular porque el trato era que estuviera con el apoyo de la comunidad. Y empieza como la idea de que eso es como un elefante blanco, ¿no? Que eso nunca se va a abrir, que la plata se la robaron. Entonces ponían las fechas de inauguración, ¿no? Que en el año siguiente, y cuando no llegaba el billete, entonces cambiaron las fechas del año por pronto. Entonces, eso fue increíble y es una época en que es muy triste, ¿ve? Porque nada que llegue el billete, entonces le ponen pronto. Pero mientras tanto, porque esto es un esfuerzo de voluntad y de amor y de perseverancia, que es tal vez de las cosas más bellas que tienen, entonces empiezan a hacer campañas de recolección de fondos, la más ambiciosa de la historia del continente. No existía en ese momento la figura del crowdfunding, que hoy existe. Hoy existe un mecanismo, digamos, por redes, para recolectar fondos para hacer proyectos donde la comunidad colabora. Nosotros mismos en este podcast hemos sido también beneficiarios de esas cosas. El solo hecho de que nosotros tengamos Patreon y PayPal son figuras de apoyo a proyectos. Pero no existía nada de eso en esa época, porque ni las redes, ¿me entiendes? Eso apenas se lo estaban inventando. Entonces, ¿cómo se va a levantar usted el billete? Entonces, bueno, van y le piden a las familias de billete de Panamá que aporten. Y las familias aportan lo que pueden. Va a haber una mujer clave que se llama Pilar Alemán, una banquera. Acuérdese que Panamá es la zona de las bancas en el continente. Ayuda, va y le cuenta a los consorcios y recaudan $20 millones en el sector bancario, que eso está muy bien.
Entonces, en el 2010, con la presión de todo el país, el edificio ya está listo. Es que esto es muy tenaz porque, mire, ellos logran ampliar el Canal de Panamá, que es una obra del otro mundo. Hacer 3 líneas de metro para la ciudad de Panamá, que tú no te imaginas. Y nada, que nos conseguimos la plata para el museo, ¿ve? Entonces, finalmente, en el 2010, el museo ya está listo. Pero el edificio. En el 2009 empiezan la campaña pedagógica para recuperar el interés y la aprobación de la comunidad que le había perdido la fe al proyecto porque lo habían parado en el 2006. Entonces empiezan a generar el tema de la biodiversidad, del cuidado del medio ambiente y empiezan a hacer un trabajo social del museo. Mucho antes de que el museo existiera, hay una cosa que es muy importante en nuestro relato, el trabajo pedagógico del biomuseo. Esto es clave porque el trabajo pedagógico del biomuseo es lo que lo ha mantenido vivo en la conciencia de la comunidad, existiendo o no existiendo, volando o sin volar. Pero es porque hay un grupo de gente a la que rendimos todo cariño y homenaje en este programa que se ha dado a la tarea de hacer una pedagogía de la biodiversidad y el biomuseo, que es lo que lo mantenía vivo antes de que existiera como tal. Entonces, decían que lo iban a inaugurar en el 2014, aunque faltara la mitad de la exhibición. Ya teníamos el edificio, ya estaba el edificio, pero todavía no estaba con qué llenarlo. Entonces faltaba la mitad. Entonces Frank Gehry dijo, no, pero ¿cómo van a abrir un museo que solamente tiene la mitad de lo que va a tener? Pues el hombre viene de otras geografías donde las cosas son mucho más completas cuando se hacen. Bueno, pero es lo que hay, man. A ver, no quiero, no, pero pues igual lo vamos a hacer porque es que lo más grave es no hacerlo. Entonces, como no tenía sostenibilidad, había que cobrar muchísimo la entrada. Eran $24, que para el panameño común es mucha plata. Entonces, el biomuseo empezó a tener la imagen de que era elitista, que no, que eso era un museo para los ricos. Entonces, bueno, empezaron a buscar otra vez a sortear las dificultades, porque acuérdese que el apoyo de la comunidad es clave para que exista el biomuseo. Es una de las condiciones de construcción del biomuseo, que la gente le crea. Esto es un apoyo con la comunidad. Entonces, finalmente lograron ahí sortear las dificultades y se apareció una modalidad que había una entrada para la gente panameña y otra para los turistas. Entonces a los turistas se les cobra algo así como $40 y a los panameños se les empezó a cobrar 18, sigue ya siendo caro, pero bueno. Entonces lograr rebajarle la entrada a los panameños, porque finalmente eso es un patrimonio de ellos, y que los turistas de una u otra manera lo subsidien con entradas muchísimo más costosas para los turistas. Bueno, finalmente, ya en el 2019, el museo tenía el 100% ya de su financiación. Fue el mejor año, se acercaron a la estabilidad financiera. Todo era bonito y todo era felicidad. Y adivine qué, estamos en el 2019 y adivine qué, ¡la pandemia! Entonces, con la pandemia se cierra el biomuseo. Como los museos del mundo, todos los museos del mundo se tienen que cerrar con la pandemia porque pues nadie puede ir allá. Eso, los sectores de la cultura van a verse muy afectados por la pandemia, todo, pero en la cultura la pandemia fue doble pandémica porque todos los museos tuvieron que cerrar.
Entonces, muchísimos trabajadores del museo se tuvieron que ir y el abejarro victoriano otra vez empezó a seguir volando. Entonces, lo mismo, se hace una labor pedagógica impresionante. Entonces empiezan a contarles a la gente por internet, a través de redes, todo, qué es el virus. Entonces empiezan a hacer toda una investigación sobre qué es el virus y en qué consiste, para que la gente siga teniendo interés en que el biomuseo exista. Es que por eso esto es un acto de fe y de amor y de apuesta que es verdaderamente emocionante, nuestro abejorro victoriano. Pero mira una cosa, mientras el biomuseo se las veía en las más grandes dificultades porque ellos tienen cantidades de acuarios. Entonces no es solamente que usted apague la luz y no vaya al museo, sino que es que son responsables de una cantidad de seres vivos que dependen de ellos para existir en grandes tanques y acuarios que están en el biomuseo, y eso era una de las dificultades más grandes. Pero ¿cómo te parece que durante el tiempo que el biomuseo estuvo cerrado, el parque, porque esto tiene un parque grande, el parque se llenó de nuevas especies? Porque acuérdese que mientras estábamos confinados, las especies distintas a nosotros estaban regias, sí, y empezaron a salir. Entonces, cuando volvieron al parque, encontraron que había nuevas especies que antes no había. Que había zarigüeyas, armadillos, boas. El parque, el biomuseo estaba maravilloso, lleno de nuevas especies, se había fortalecido durante el tiempo de la pandemia. Entonces la vida los apoya, ¿sí me entiende? La vida les da la mano mientras afrontan toda clase de dificultades financieras para seguir funcionando, como todos los museos del mundo. Porque esto fue un drama para todos los museos, para los teatros, para los cines, para los espectáculos, para todo lo que reúne a los humanos. Sí, bares, restaurantes, todo lo que congrega a los humanos para divertirse, para aprender y para entregarse y para mirarse, se cerró durante la pandemia. Es que no se nos olvide que eso es un hecho planetario contundente en la historia del siglo XXI. O sea, este siglo va a estar marcado también por el hecho de haber vivido eso. Entonces lo lograron, ahí van. Y entonces sigue existiendo nuestro abejorro victoriano y les vamos a contar en qué consiste el biomuseo, qué es. Entonces uno va llegando al biomuseo y le dicen, hace 70 millones de años Panamá no existía, el mundo era distinto. Y el biomuseo es un centro interpretativo que está dedicado a Panamá, para que explore la relación de Panamá con la biodiversidad y con la cultura. Entonces cuenta con 8 galerías de historia que cuentan cómo hace 3 millones de años surgió el Istmo de Panamá y cambió el clima y la biodiversidad de todo el planeta a través del intercambio de las especies y todas estas cosas tan emocionantes. El edificio como tal es el único edificio diseñado por Frank Gehry en toda América Latina. Y se encuentra en la calzada Amador, a 5 minutos del casco antiguo, entre el Cerro de Ancón y el Puente de las Américas. Panamá tiene un montón de maravillas que para ellos son cotidianas, pero no dejan de ser extraordinarias. ¿Cómo les parece que el Puente de las Américas es un pedacito que está sobre un río? Pero ese puente, que es un puente normal, ¿no? Sí, chévere, grande, bonito, pero es que ese puente es el único paso por donde se une todo el continente americano. O sea, todo, desde allá, desde el Canadá, desde los grandes, desde la Antártida y desde los polos, todo y todo lo que es América se puede transitar porque existe ese puente. El Puente de las Américas. Ellos lo cruzan todos los días, lo mismo que cruzan el canal, que a veces tienen unos trancones tremendos y les parece normalísimo. Eso no tiene nada de normal, eso es extraordinario. El Puente de las Américas y el canal son obras que han determinado toda nuestra historia
y mucho más el Istmo mismo. Entonces, bueno, de los datos estos tremendos les contamos que es el primer edificio que Frank Gehry diseñó en América Latina, que el diseño conceptual de las galerías del museo es obra de Bruce Mau, que es un diseñador fundador del Massive Change Network, que el Biomuseo es el único afiliado del Smithsonian, que es un proyecto fundado sin ánimo de lucro. Toda la historia que tiene esto detrás. En las salas de exhibición permanente tiene 8 espacios. El primer espacio, o sea, uno llega al Biomuseo y ¿qué pasa? Está la vitrina de la biodiversidad, que es la que invita a conocer la tremenda biodiversidad de Panamá y su importancia. Nos vamos a asomar a la maravilla de nuestra biodiversidad desde el Biomuseo y también desde cuando terminemos en la última parte de nuestra serie, el Jardín Botánico de Río de Janeiro, nos van a dar cuenta de la enorme y maravillosa biodiversidad de nuestro continente. Entonces, la primera es la vitrina de la biodiversidad. La segunda es el Panamarama, que es una proyección de 10 pantallas que te muestran a ti todos los ecosistemas panameños con todos los sonidos. Eso es una sensación alucinante estar allá. La tercera es el puente, que surge de los procesos geológicos de la formación del istmo hace millones de años. La cuarta sala, esa sala es más bonita, la del gran intercambio. Son unas gigantescas estatuas de fibra de vidrio con una cobertura especial que es la que da la textura. Es una sala donde usted ve los mastodontes, los tigres de sable, dientes de sable y todo, yendo para allá y los otros viniendo para acá. Eso es muy emocionante. Y es donde están pues todas las esculturas y representa el gran intercambio, que es lo que genera la diversidad y que es como la parte más emocionante del relato, el por qué nosotros tenemos esas especies y todo que atravesaron. La quinta exhibición es La Huella Humana, que cuenta la historia de la interacción del ser humano y la biodiversidad de Panamá. Y aquí en La Huella Humana vamos a hacer una especie de nota de aclaración humana. Si es tan común el paso de las especies, si es tan común el hecho de que el hombre haya atravesado el estrecho de Bering para llegar hace 16.000 años a crear esta gran historia de América Latina, y si toda la historia de la especie humana ha sido la historia de la migración y del trasegar de los humanos desde Bering y desde el Istmo de Panamá. Y como decía Kant, en la medida en que la Tierra sea redonda y nosotros seamos más y caminemos, nos vamos a encontrar, pues porque es simple, ¿no? O sea, no, eso es un globo y nos vamos a encontrar todos caminando. Eso es una cosa natural de la especie humana y de todas las demás especies. Pero resulta que ahora, con los órdenes económicos, en donde la riqueza está concentrada en unas partes del planeta, y en otras partes del planeta está el abandono, esta tendencia natural de los humanos a cruzar los océanos y los continentes y a caminar por un lado y para otro se ha vuelto una tragedia. Se ha vuelto una tragedia humanitaria de proporciones que deberían ensombrecernos el alma. Esto que durante tanto tiempo fueron las series de la gran construcción de la frontera agrícola en los Estados Unidos y la llegada de los 40 millones de europeos entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX al sur y al norte del continente, esto que los llenó de orgullo porque llegaban todos en los barcos a la isla Ellis y se bajaban de allá para construir América, esto hoy día se ha vuelto una prohibición, una miseria, se ha vuelto la cantidad de gente cerca del Istmo de Panamá que viene de África, que viene de Haití, que viene de Venezuela, tratando de llegar a los Estados Unidos en las condiciones más miserables de hambre, en las zonas más inclementes del Darién, en Necoclí, sin esperanza, como ciudadanos de segunda clase que simplemente pagan el hecho de haber nacido en los centros donde no está concentrada la riqueza, olvidados por el mundo,
desconocidos, tanto en las fronteras del Mediterráneo, que se ha vuelto una fosa común en Europa, donde están llegando la gente de África o donde llegan los sirios huyendo de una guerra que destruyó un país donde se habían originado las civilizaciones y la idea de ciudad en los tiempos de la antigüedad, como en el Istmo de Panamá, donde viene gente hasta de África para llegar a los Estados Unidos y se encuentra entaponada en un no lugar, en un no habitar, en un limbo, donde la solidaridad humana no está, donde la gente está en unas condiciones absolutamente terribles por ejercer una de las actividades más antiguas del ser humano, migrar. Caminar, hombre, caminar por el derecho que tenemos, ¿sí? Pero sí, además, hay unos polos de desarrollo donde está la riqueza y hay unos lugares donde la riqueza no está y las oportunidades no se dan, que ya son los órdenes económicos que no tienen que ver con la geología, sino con la organización económica del mundo. Esta natural tendencia que ha hecho el intercambio, la cultura, la diversidad, el enriquecimiento de los pueblos que se encuentran ahora se vuelve una tragedia humanitaria. Y esto es una situación que es natural en los humanos desde Bering y desde el Istmo de Panamá y desde todas esas culturas. Panamá tiene todo ese montón de culturas porque mucha gente ha caminado por allá, porque allá llegaron desde los pueblos originarios de tiempos inmemoriales, pasando por los pueblos afro que llegaron con los tiempos del Imperio Español, que es por allá que va a descubrir lo que sería la América hasta que le quepa en la cabeza, que llegó a un lugar inimaginable, que van a llegar los chinos, que van a llegar los hindúes, que van a llegar toda la cantidad de migraciones que hace de Panamá un crisol, y Panamá en sí mismo es un crisol de civilizaciones y culturas que coexisten y conviven y hacen negocios. Alrededor de eso está toda la tragedia de la gente entre Colombia y Panamá, metida en el Darién, sin esperanza, en una tragedia humanitaria impresionante, y esto hay que contarlo, porque la naturaleza humana de la migración y la búsqueda de una vida digna es un derecho que nos asiste a todos. Y el hecho de que haya estas fronteras y estos papeles, como decían en la muralla mora en Sevilla, 8 siglos aquí y ahora nos piden papeles, pues todo esto genera una gran cantidad de conflictos humanos, desde las sociedades que no tienen cómo recibir las migraciones hasta las migraciones que no tienen quien los reciba, lo que llaman la gente sin estado, la gente sin planeta, como si no pertenecieran al derecho humano de la migración y de la búsqueda de una vida mejor. Y eso también pasa aquí mismo, en el Istmo de Panamá y aquí, en nuestras narices, entre Colombia y Panamá. Ahí está este drama y es importante visibilizarlo también en este capítulo. Se aprende en la vida, se sabe lo que es, se cura la herida que deja el ayer. En Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando y mil tropezones, caminando, y nunca paré. Entre risa y dolores, caminando, adelante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida daba todo, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó. Caminando, mirando una estrella, caminando, oyendo una voz, caminando, siguiendo la huella, caminando, que otro caminó, caminando, buscando la vida, caminando, buscando el amor, caminando, curando la herida, caminando, que deja el dolor. Siguiente sala. Nos vamos a la sala de los océanos divididos. Y aquí resulta que como esto une las tierras, pero divide los océanos. Y esa división de los océanos es la que va a cambiar el clima planetario. Entonces, en esa sala, la sala número 6, están 2 tanques oceánicos y 2 peceras. Y la diversidad de las especies que viven en las aguas, tanto en las aguas frías del Pacífico como en las aguas cálidas del Caribe. Y cómo el istmo, al dividirlas, va a evolucionar en una forma en que quedan totalmente diferentes las que quedan a un lado y al otro, porque existe el istmo como tal. Luego, en la 7ª sala, la red viviente, hay una escultura de 15 metros que combina todas las diversidades de interdependencia entre los seres vivos y el bosque panameño. En la 8
está la exhibición interactiva que invita a la gente a experimentar y a descubrir personalmente todo lo que es el museo, porque este museo tiene muchas redes, es interactivo, usted va allá y se mete, digamos, no es un museo grande, pero sí se necesita tiempo porque hay mucha cosa para ver, para averiguar, para explorar, para mirar, para enriquecer todo el conocimiento que se vaya a dar allá. Y por último va a estar el Parque de la Biodiversidad. Y el Parque de la Biodiversidad, que es el que le digo que quedó regio durante la pandemia, es una galería viviente del Biomuseo que amplía todo el contenido de las salas o galerías internas y lo complementa con 8 jardines. El Jardín de la Evolución, el Jardín de la Independencia, el Jardín de los Cultivos, el Prado de la Microdiversidad, el Paseo del Canal, el Jardín de la Supervivencia, el Jardín del Agua y la Plaza de la Gente. Esto es una belleza. Y cuando tú terminas el jardín, que es el mensaje más importante de todos, te das cuenta, por la invitación que el Biomuseo te hace, que el verdadero Biomuseo, más allá del edificio mismo, más allá del museo mismo, el verdadero Biomuseo es Panamá. Panamá es un biomuseo viviente. Panamá es una maestría de la geología planetaria. Todos somos panameños porque todos somos el resultado del surgimiento del Istmo. Somos americanos porque somos posibles por el Istmo. La biodiversidad de los océanos existe por el Istmo. Entonces el Biomuseo te invita a descubrir que el verdadero museo es toda la República de Panamá, que tiene la biodiversidad más impresionante, y lo decimos desde uno de los lugares más biodiversos del planeta, que es Colombia, desde donde lo estamos contando, que hay que ver que nosotros tenemos una cosa increíble. Pues el Biomuseo es Panamá. Y esta historia, que va desde 65 millones de años, desde 3 millones de años que surge el Istmo, desde la devolución del Canal de Panamá, desde todas las vicisitudes económicas, desde los acuerdos con la comunidad, que atraviesa la pandemia, con la fe pedagógica del abejorro victoriano, que significa el equipo humano de gente que le metió la ficha y nunca perdió la fe a pesar de las circunstancias. Hoy existe en Amador el Biomuseo de Panamá, que es el protagonista de nuestra historia de hoy y al que rendimos todo el más cariñoso homenaje, y los invitamos a ver cuando vayan a Panamá. El Biomuseo, el canal y el Puente de las Américas, evidentemente, el monumento de los héroes que averiguaron los agentes transmisores de la fiebre amarilla. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas, relatos importantísimos, pero el Biomuseo en sí mismo es un gran relato panameño, porque el Biomuseo es Panamá. Y esta es la historia asombrosa, increíble, de fe, de tesón y de geología que les teníamos para el día de hoy. Entonces, desde los espacios de la geología, desde hace 65 millones de años, desde hace 3 millones de años que surge el Istmo de Panamá, que divide los océanos, crea la América, permite el gran intercambio, desde la devolución del Canal de Panamá, después de todos los años de su construcción y la geopolítica que se definió a partir de esta obra, que era un proyecto de Estado y que ahora se vuelve una parte de la vida importantísima de los panameños, desde toda la epopeya del Biomuseo, hecha de fe y de tesón, desde el abejorro victoriano, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Este episodio tiene todo el agradecimiento a Luis Miranda, Susana Castillo, Mira Sashani y Víctor Cucalón, director ejecutivo del Biomuseo, y a Alexandra Shalderup, un agradecimiento especial, la mujer que me enseñó a amar a Panamá.